Hola Dylan, ¿cómo estás? Dylan, Hola, profe. ¿cómo estás Dylan? Bien, señora. Ah, bueno, ¿en qué semestre vas ya? Cuarto. Bien. ¿Qué asignaturas estabas viendo el semestre pasado? Semestre pasado, De las disciplinares. ya de tercer semestre, Sí. estaba viendo ¿Viste cálculo, infraestructura? señora, ¿Viste infraestructura, diseño e instrumentación de redes LAN? pero eso lo vi en segundo semestre. Ah, lo viste en el colegio. Sí, señora. Ok, ¿cómo les fue en esa asignatura? Quiero saber qué viste ahí en esa asignatura. Señora, ¿Qué vieron en esa asignatura? pues vimos sobre todo lo de redes y lo de configuración de IP, más o menos, casi todo sobre eso. Ok. Ah, bueno, Dylan. Pues la asignatura que te compete conmigo es la de estándares, instalación y configuración de redes LAN. Pues tiene como base la de IDIR, que fue la que vieron ustedes en el colegio. Te voy a contar hoy un poco sobre el modelo OSI. No sé si tuviste la oportunidad de revisar algo del material, ¿tienes alguna duda? Por ahí revisé algo. ¿Tienes alguna duda en cuanto al material? No, la verdad no, está bastante bien. Ok. Entonces yo te voy a mostrar algo acá sobre el modelo OSI y vamos a empezar pues la asignatura con ese tema, ¿ok? Bueno, en esta asignatura de estándares, como su nombre le indica, lo que se ven son como los estándares, protocolos de cómo instalar una red, de lo que se debe tener en cuenta en el momento de instalar una red LAN. ¿Tú sabes qué es una red LAN? Pues la verdad no nos has explicado nada de eso. La verdad pasaron varias cosas por alto Uy, ¿en serio? cuando nos enseñaron eso. Bueno, entonces regálame un minutico, busco una presentación. No te me vayas a ir, ¿ok? Vale. Bueno, Dylan, mira que no encontré las diapositivas, pero cuéntame qué fue lo que vieron entonces, porque esta asignatura de estándares, digamos que sí tiene que ver un poquito pues con las asignaturas disciplinares que ustedes hayan visto, en este caso con la de MIDIR o infraestructura. Vale. Pues si nos explicaran un poquito sobre qué es una red LAN, ¿sí? Pues era como una red de un área específica, ¿sí? Por ejemplo, de una casa, ¿sí? Que es una red como interna, de una, ¿Y el algo semestre así. pasado en la universidad no viste ninguna asignatura disciplinar? Pues creo que sí, pero no me puse con mucho cuidado. ¿Cuál viste? ¿Qué asignatura disciplinar viste? Pues la de, pues, la infraestructura, bueno, lo de, ¿cómo se llama esta materia? Eh, mm, solamente un mantenimiento de computadores. Sí. Ah, pero no más de redes, ¿no? De la parte de redes, ¿no? No solamente la infraestructura. Pero en el colegio. Ok. Bueno, sigamos entonces con la presentación. Pues la de estándares, instalación y configuración, como te decía, el nombre lo dice, son las políticas, los estándares que se tienen en cuenta a la hora de configurar o instalar una red LAN. Las redes LAN son redes locales. Tú sabes que las letras traducen local area network, es decir, red de área local, ¿cierto? Esas redes tienen unas topologías, ¿te acuerdas de las topologías? Ok, bien. Bueno, aquí vamos a hablar de una de los estándares de interconexión de sistemas abiertos que es el modelo OSI. Ese modelo OSI por sus letras es Open System Interconnection, es decir, estándar de interconexión de sistemas abiertos. Es uno de los estándares generales, es a nivel conceptual, ¿sí?
Es un modelo meramente conceptual, es decir, solo conceptos. Sirve para referenciar la arquitectura de redes y está basada en 7 niveles o 7 capas. Ahí como lo estás viendo en pantalla, vemos que en la diapositiva está resumido todo lo del modelo OSI. Dice que fue creado por la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares. Entonces, siempre que hables de redes te van a hablar de modelo OSI. Digamos que es como un modelo de referencia. ¿Qué hace este modelo OSI? Lo que hace es ver cómo funcionan los protocolos que se establecen para el funcionamiento en red de dos equipos, en este caso equipo 1 y equipo 2. Si tú notas ahí, dice proceso equipo 1, proceso equipo 2. El modelo OSI está basado, como te dije, en 7 capas que van de abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Entonces la primera capa, la capa de aplicación, la segunda, bueno, digamos la primera que toca el equipo es la capa física, ¿sí? La línea café que tú notas en la diapositiva denota la red, cómo se mueven los datos de un equipo a otro. Entonces, para ir del equipo 1 al equipo 2, tiene 7 capas. Capa 1, capa física, 2 enlace, 3 red, 4 transporte, 5 sesión, 6 presentación y 7 aplicación. Y lo que hacen los datos en una red es que bajan por las capas de un equipo y se devuelven en las mismas capas por el otro equipo. Para viajar de una red a otra, pues se aplican ciertos protocolos para comunicarse entre capas, como lo nota ahí la diapositiva. Y pues cada una de esas capas se ocupa de ciertas cosas. Aquí a grosso modo dice que la capa 1, la capa física, se encarga del uso del medio y que los datos pasan como bits, ¿sí? La capa física. La capa 2, que es la capa de enlace, se encarga de la conexión de los equipos adyacentes y que los datos pasan como tramas. La capa 3, que es la capa de red, se encarga de la interconexión de los equipos en red como tal y los datos pasan como paquetes. La capa 4 se encarga de la conexión extremo a extremo y ya no vienen como paquetes sino como segmentos de información. Y a partir de la capa 5, digamos que son las capas más altas, entonces la quinta es la de sesión, que es la que se encarga de la comunicación entre los hosts con cada uno de los nodos o de los equipos que están conectados a la red. Tú sabes, ¿cierto? Bueno. La capa de presentación se encarga de darle formato a los datos y la capa 7, que es la de aplicación, es la que se encarga de interactuar directamente con el usuario, como cuando le movemos un cablecito que está dañado al equipo para que funcione la red. Esa es la capa de aplicación. Entonces, las normas básicas del proceso de conexiones en red nos dicen que este modelo OSI se encarga de ciertas normas. ¿Cuáles son? La primera es la traducción. La traducción de los datos al formato apropiado para la arquitectura de red en la cual se esté trabajando. Entonces, una de esas normas es traducir esos datos. Por ejemplo, cuando tú vas a enviar un mensaje, entonces dependiendo de la red que tengas, lo pasa a esa arquitectura. Por ejemplo, un correo electrónico. Por eso puse ese icono ahí de correo electrónico. Cuando tú lo envías como correo electrónico, pero obviamente ese correo, esos datos que tú mandas en el correo, tienen que volverse datos del lenguaje máquina para que puedan pasar por la red e ir de un equipo a otro, ¿cierto? Bueno, la siguiente norma es la forma en que se comunican los dispositivos de red. Es decir, establecer un canal de comunicación para decir, vean, de esta manera van a viajar los datos del nodo A o del host A al host B. La siguiente norma son las reglas de transmisión, secuenciación y comprobación de errores que se llaman los protocolos. Este modelo OSI trabaja con los protocolos que se establecen de capa a capa. Entonces nos da unas reglas para transmitir cómo se secuencian los paquetes y que se haga la comprobación de errores. De todo eso se encarga el protocolo. Cuando enviamos un mensaje, así como está en el dibujo, entonces lo que hace es que ese mensaje se divide en paquetes, se les da una secuencia, ¿sí?
Y los protocolos, ya más adelante vamos a ver cómo hacen para enviar esos paquetes, asignar unas cabeceras, volver los segmentos y hacer el envío como tal de los paquetes de un equipo a otro. Y eso es lo que hace el protocolo. Y otra norma es dictar las normas de direccionamiento lógico y físico. Cuando los equipos viajan de un lado a otro, entonces viajan mediante las direcciones IP. ¿Tú sabes qué es una dirección IP, Dylan? Sí, algo así. Dime. Es un conjunto, es como un conjunto de números que identifica como la interfaz de una red. Sí, señor, es una dirección que identifica a un usuario dentro de una red, a un nodo dentro de una red, ¿sí? Y a su vez, cada uno de los equipos tiene una dirección como tal. Esa sería la dirección lógica, ¿cierto? Y la dirección física, cada uno de los equipos tiene una dirección física también. Esa se llama, en este caso, un ejemplo sería la dirección MAC de cada uno de los equipos. Y pues existen unas normas de direccionamiento lógico y físico que hacen que las direcciones de los mensajes que enviamos pasen ya de lo lógico a lo físico para que ingresen en cada uno de los dispositivos, ya sean los computadores que estén conectados en red o, por ejemplo, no sé, una impresora. También puede ser que esté conectada en red. ¿Hasta ahí tienes alguna pregunta? Todo está bastante entendido bien. Ok. Bueno. La siguiente es la diapositiva que nos muestra el funcionamiento de ese modelo OSI. Entonces, ahí nos muestra de la computadora emisora, que está al lado izquierdo, a la computadora receptora. La computadora emisora también pasa los mensajes por todas las 7 capas y los devuelve, es decir, los encapsula cuando va hacia abajo, ¿cierto? Pasa de la capa de aplicación hasta la física y los devuelve por la misma capa física hasta que llega nuevamente a la capa de aplicación en la computadora que recibe el mensaje. Perdóname un momento que si tengo mi perro acá. Bueno, el número 1 dice encabezado de la capa de aplicación. Entonces, cuando un archivo, un dato sale, por ejemplo, para que me envíes tú a mí un mensaje, entonces pasa por la capa de aplicación. Entonces tú dices, bueno, le voy a mandar un correo electrónico a la ingeniera, ¿cierto? Entonces vas a la aplicación de correo electrónico. La siguiente capa es el encabezado de la capa de presentación. Como puedes ver, cada una de las capas va poniendo un encabezado al paquete de datos que estamos enviando, ¿sí? La capa de presentación viene con el encabezado de la capa de aplicación. En la capa de sesión podemos ver el encabezado de la capa de presentación. Y así, el encabezado de la capa anterior va pasando de capa en capa para que al final las otras capas que se están comunicando con los protocolos de manera horizontal puedan descifrar los mensajes. ¿Ok? El 3 dice, paquete con todos los encabezados de la capa OSI. Y el número 3, si tú te fijas, es cuando ya el paquete sale de la parte física, ¿sí? Cuando sale ya de la red y pasa a la computadora receptora. Y el número 4 dice, los encabezados se van suprimiendo a medida que los datos suben por la capa OSI. Entonces, lo que yo te decía, para enviar el mensaje se van agregando encabezados en cada una de las capas y pasa por el entorno físico de la red y para llegar al equipo receptor vuelven y se suprimen esos encabezados. Lo que hace el protocolo es ir y mirar que los encabezados sean el mismo para poder decir si, este sí es el paquete que me enviaron para esta computadora. Entonces lo va suprimiendo y lo va enviando nuevamente hacia la capa de aplicación. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ok. Vamos a ver cada una de esas capas por separado. Entonces, la primera es la capa de aplicación. Como lo decíamos, es la interfaz y servicios para aplicaciones de usuario. En el mismo ejemplo, vas a enviar un correo electrónico. Entonces, lo que haces es ir y buscar allá la interfaz o el servicio de correo electrónico, buscas Gmail, pues para poder enviar el mensaje. Esta capa de aplicación le brinda al usuario acceso a la red, porque pues si no tuvieras las aplicaciones no tendrías cómo enviar tu mensaje. Hace la gestión de mensajes porque es la que te permite comunicar que quieres ya sea enviar un mensaje o que lo que quieres es conectar una fotocopiadora en red, por ejemplo. Hace la transferencia de archivos, lo mismo, o sea, son como los servicios que tiene.
soporta servicios de transferencia de archivos, servicios web, puede soportar, por ejemplo, cuando entras a hacer consultas en una base de datos, un modelo cliente-servidor, o soporta también el correo electrónico a través del protocolo simple de transferencia de correo, es decir, el servicio de correo electrónico del que estábamos hablando hace un rato. Entonces, esa capa de aplicación es la que tiene interacción directa con el usuario, es lo que tú ves. ¿Sí? La siguiente capa, que es la de presentación, entonces lo que hace es poner bonito los datos. Entonces toma los paquetes que vienen de la capa de aplicación, les pone un formato para que se conviertan en lenguaje máquina. Hasta el momento simplemente les pone el formato. Funciona también como traductor porque coge el lenguaje que le ponemos nosotros los humanos, como cuando estamos programando, y lo convierte en un lenguaje máquina. También, si necesitas, por ejemplo, cifrar o encriptar algunos datos, comprimirlos, cuando tú comprimes una carpeta para enviarla por internet, o cuando tienes las claves del banco. Entonces, eso es lo que hace la capa de presentación, encriptar los datos. Y crea también los datos con el formato que van a viajar a través del resto de capas. Digamos que en esta capa se da la transformación, pues, de los datos, la presentación de ellos, para que funcionen a través del resto de capas del modelo OSI. En la capa de sesión, aquí dice, establece un enlace de comunicación en los dispositivos. Entonces es como iniciar sesión, cerrar sesión. ¿Sí? Me dice, se va a conectar Blanquita y Dylan. Entonces vamos a establecer sesión. Hice un muñeco ahí para que se pareciera a ti y a tu mami. Entonces, establece sesión. Hola Blanquita, cierra sesión, chao Dylan. Entonces es como la manera en que trabaja el modelo para iniciar o cerrar la sesión de comunicación entre los equipos del área. Establece el enlace de comunicación en los dispositivos, obviamente. En esta capa, un nodo puede enviar petición al servidor y este servirle. Entonces, si estás en red y necesitas, no sé, unas fotos que hay en un servidor, entonces haces el llamado al servidor, y en ese momento estableces sesión con él y pues el servidor te va a servir con las fotos. Establece puntos de control en la secuencia de los datos como tolerancia a fallos en la sesión. ¿Para qué? Para la recuperación de archivos. Por ejemplo, cuando vas a enviar, digamos que haces un correo y digamos no sé, estás enviando, por ejemplo, un trabajo y estabas enviando, se quedó el computador, como dicen a veces, pensando y se fue la energía. Cuando vuelves, el computador toma eso que estabas enviando y hace el envío completo, ¿cierto? O lo para. Es decir, establece unos puntos de control a ver hasta dónde se pueden enviar o no los datos, hasta dónde quedaron bien enviados para recuperar archivos, para tener un control de lo que se envía a la siguiente capa. Los protocolos de esta capa de sesión pueden ser orientados a la conexión, es decir, si la sesión es concertada o sin conexión, si se establece la conexión asincrónica. No sé si has visto, por ejemplo, que hay aplicaciones como Google Drive, por ejemplo, hace un tiempo. Uno compartía algo, ¿cierto? Y le puede llegar al otro cuando abra el correo, cuando abra los mensajes de Google Drive. O simplemente si estás sin conexión, pues cuando te conectes, coge lo que había subido y lo envía. ¿Sí? Bueno, la capa de transporte, entonces la que hace, controla el flujo de datos entre los nodos. Aquí estás tú enviándole un mensaje a Eddie, digamos que Eddie está en Italia y tú estás en Colombia. ¿Sí? La capa de transporte lo que hace es transportar esos archivos que tú vas a enviar. Ya una vez establecida la sesión, ¿cierto? Ya dices, sí, ya, me aceptó la llamada, no sé, me aceptó la sesión, entonces le voy a enviar este archivo. Entonces, te envío el taller de redes. Bueno, lo voy a descargar. Entonces, eso es lo que hace la capa de transporte, enviar los archivos allá. En esta capa de transporte se controla el flujo de datos entre los dos nodos. Se mira qué tantos datos acepta el otro nodo y hasta dónde está permitido para mí enviar ciertos archivos. Hace que los datos lleguen sin errores y en la secuencia establecida. Es como alguien a quien tú le encargas un paquete y se lo envías en cierta secuencia, entonces la capa de transporte dice, si yo lo llevo en el orden en que me lo entregaron. Y evalúa que se cumpla con el tamaño de los paquetes establecidos. Para la siguiente capa, la capa de transporte ya sabe qué tamaño es el que le debe pasar y pues ejerce ese control. ¿Dudas hasta el momento?
Está bastante bien. Señor. Está bien. Ok. La capa de red determina la ruta que siguen esos datos de un modo a otro, de un nodo a otro. Entonces, la capa de red establece los puntos por donde va a viajar la información. Hace que el intercambio de esa información sea efectivo. Es decir, que si voy a enviar algo, la capa de red me asegura que se va a enviar correctamente y hace que los paquetes se encaminen desde un origen hasta un destino entregándolos. Es decir, la capa de red se asegura que la capa de transporte los haya entregado. Los paquetes que se descartan porque de pronto hay mucha cola en el router, los envíos que se hacen por router, son notificados al nodo origen. ¿Cómo se notifican? Mediante este protocolo, el protocolo ICMP, que es el protocolo de control de mensajes por Internet. Este lo que hace es enviar un mensaje de error al nodo origen diciéndole, oiga, ve, hay mucha fila en el router, no le puedo enviar este paquete, como cuando se saturan las redes. Las direcciones lógicas, en esta capa de red, las direcciones lógicas se convierten en direcciones físicas. Entonces venimos con las direcciones IP por allá en alguno de los encabezados y viene y me dice, sí, usted ya entró aquí a la IP, usted ya entró aquí a la, por ejemplo, ya entró aquí a la red allá de Italia de Edi. Entonces ahora lo voy a convertir a la dirección física de mi tarjeta de red para que me llegue exactamente aquí a mi red. Entonces lo que hace es traer la dirección lógica y convertirla en una dirección física. Y es en esta capa donde operan los routers. Los routers, ¿sabes qué son? Sí, señora. Cuéntame. Eh, Son dispositivos que permiten como interconectar computadoras Sí. Interconectar eh, computadoras, ¿a dónde? en una red. Sí. Sabes que para conectar dos computadoras las puedo hacer, por ejemplo, con un hub o con un switch si lo quiero que lo haga de manera inteligente. Pero para que esa red salga a una red más grande, debo hacerlo con un router, ¿no? ¿Sí o no, Dylan? Señora. Bueno, el switch lo que hace es crear la red o el hub, crear la red, es decir, que los equipos se comuniquen. Y el router lo que hace es que conecta las redes. ¿Sí? Ok. La capa de enlace lo que hace es establecer una línea de comunicación sin errores entre los nodos. Es decir, hacer ese ping entre las, sí, como hacer esa unión entre las redes que se están comunicando. Hace que los datos se desplacen por el enlace físico hasta el nodo receptor. ¿Cuál sería el enlace físico? El enlace físico. ¿Sí? mm, Por ejemplo, un cable, ¿cierto? Ese es un enlace físico, una conexión física. Identifica cada computador con la dirección física que tiene, con la dirección de hardware o la tarjeta de red, la NIC. Asegura que las tramas que hayas enviado por la capa de enlace, perdón, por el enlace físico no tengan ningún error. Activa, mantiene y desactiva el enlace entre los equipos que se comunican. Establece el protocolo con el que se accede al medio, es decir, al medio físico, y determina el origen y fin de la trama para establecer que la información que va a entrar a la capa física pues sea la correcta, la válida. ¿Hasta ahí dudas? no, no, señora. Lo seguro, ¿no, Dylan? Sí, seguro. Bueno, la capa física pues comprende todo lo que tú puedes tocar, es decir, la parte física de, de la red. Entonces, lo que yo te decía, cuando tú arreglas un cablecito, cuando ves el equipo, lo puedes tocar, ver. Esa es la parte física. Comprende todos los elementos físicos de la red. Esta es la capa con la que interactúa el usuario directamente. Define características tales como los conectores que utilizas, el número de pines de un cable para poderse conectar a cierta arquitectura de red, el voltaje necesario para que funcionen los equipos, la velocidad de transmisión de cada uno de estos medios y que yo requiera en mi red. Y pues aquí hay algunos ejemplos como un hub, un switch, router, los cables, que existen cable de fibra óptica, coaxial y par trenzado. ¿Eso lo vieron también? Se lo vimos. Ok.
Bueno, pues eso es todo, Dylan. No sé si tú traías alguna inquietud de pronto del material que puso ahí en plataforma o algo, o por ahora no. No, por el momento está todo bien. Ok. Eh, ¿Tú sabes si alguno de tus compañeros va a ver esta asignatura? Se me hace raro que está solamente tú. y la verdad es que no sé, no tengo idea. ¿Estás repitiendo esta asignatura? Pues es que yo no la terminé, o sea, hice como 2 veces y ya no fui más. Pues tenía unas cosas que hacer muy importantes y dejé la materia ahí Ah, como ok. si tuve que cancelarla. Ah, ok. ¿Y con quién la estabas viendo? Estaba con Eddie y con Jonathan. Ah, ya, ok. Bueno, pues esto es todo lo que yo traje para mostrarte por ahora en cuanto al modelo OSI. Entre semana, de pronto me gustaría que nos encontráramos, por ejemplo, el jueves. No sé si tengas disponibilidad o ya tienes con algún docente planeada alguna tutoría. No, pues tengo una tutoría por ahí el martes, pero sí, el jueves tengo espacio todo el día. Ok. Entonces nos vemos el jueves a las 6 de la tarde, ¿te parece? Sí, listo, Listo. Entonces el jueves a las 6 de la tarde te espero. Yo te envío el miércoles la dirección del canal de encuentro, ¿ok? señora. Bueno, Dylan. Buena Listo, tarde. profe. Que te vaya muy Listo, bien. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.